Leer. El estudio está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y como ustedes saben, Juan es conocido como el discípulo amado de Jesús. Así que, y también por el título ya saben que vamos a estar hablando del amor. Entonces, vamos a empezar en el versículo 1 y dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta historia que vamos a empezar a leer, hermanitas, nuestro Señor Jesucristo ya sabe, y quiero resaltar esa palabra, sabiendo, o sea, que él ya entendía que su hora de pasar de este mundo al Padre había llegado. En el 13, en el versículo 11 del mismo capítulo dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Nuestro Señor Jesús no solamente sabía que su hora había llegado, sino que también sabía quién le iba a entregar, también sabía todas las cosas que le iban a acontecer, que le iban a sobrevenir, como dice en el capítulo 18, 4, que si quieren lo voy a leer rapidito. El versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo, ahí está la palabra, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? En este momento de la vida de Jesús, de su ministerio, él ya sabe lo que le va a acontecer. Es más, bueno, desde el principio él siempre supo, porque él sabía cuál era su propósito en este mundo, en esta tierra. Y por eso antes, en otras ocasiones, cuando estuvo cerca de la muerte, cuando estuvo enfrentando persecución, pero él estaba tranquilo porque él decía, aún no ha venido mi hora. Pero en este justo instante, ya Jesús sí sabía que su hora había llegado y sabía cómo iba a ser su muerte, sabía que iba a ser traicionado, sabía que iba a ser abandonado, humillado, que iba a ser crucificado. Todo eso sabía el Señor. Obviamente que no lo toma por sorpresa, no lo toma por sorpresa. Él sabía perfectamente desde el principio de su ministerio lo que iba a llegar a ser. Pero es en este contexto y me gustaría que nos pusiéramos un poquito en su lugar, como que cómo nos sentiríamos nosotras como humanas, porque él era humano, de saber que nuestra hora de morir está cerca. En ese contexto es que él se va a dirigir a sus discípulos en esa noche. Ellos están cerca de la fiesta de la Pascua, como leímos en el verso 1. Están todos juntos, están cenando. Esto fue la misma noche, eso es como un dato curioso, fue la misma noche que él instituyó la Santa Cena y también iba a ser la noche que iba a ser entregado. Estaban Jesús, sus discípulos compartiendo la mesa, nos vamos a imaginar la escena. En esa época, en la época del Antiguo Testamento, se consideraba que comer era como un momento muy especial. No se invitaba a cualquier persona a compartir la mesa. El momento de compartir la mesa era como algo íntimo. Entonces, comer y beber juntos era como una señal de amistad, de lealtad, de gratitud, de comunión. La cena era como una oportunidad para estrechar lazos y ellos estaban compartiendo una cena. Y el Señor Jesús, en ese contexto, va a realizar un acto muy profundo de amor que a mí me gusta mucho recordar. En el verso 4 dice, capítulo 13, estamos en el capítulo 13. Se levantó de la cena el Señor Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Hermanas, empezando ya con la reflexión, él estaba cerca de su muerte y él tomó la decisión de, en esos últimos momentos, en esas últimas horas que tenía, compartir con sus discípulos la mesa y no solamente compartir la mesa, sino que servirles. Esto no fue solamente un acto de amor, sino de humillación. El amor de Jesús, que siempre predicó durante todo su ministerio, durante todos esos 3 años que tuvo de ministerio, no solamente lo predicó con palabras, sino que también lo mostró. Y en este acto se ve muy tangible, se ve algo concreto.
es algo que es de hecho y en verdad, no solamente de palabra. El amor de Jesús es tan grande que no solamente se humilla haciéndose hombre, sino que también se humilla aún más tomando una posición de siervo. Al lavar los pies de los discípulos, él demuestra que él vino a servir, como siempre predicó, y no a ser servido, a dar y no a recibir. En esa época, yo sé que ustedes saben que lavarse los pies era como una necesidad, no era algo extraño, más bien era algo muy común, porque las calles estaban siempre llenas de polvo, andaban en sandalias, esa era la cultura en ese momento, se caminaba mucho, no es como ahorita que usamos zapatos cerrados, no, ellos andaban con sandalias, y por eso cuando había una invitación a una casa, lo común era que el siervo, el sirviente, y de hecho no cualquier sirviente, sino el de más rango más abajo de todos, que era como el esclavo, lavaba los pies de los invitados como una señal de respeto y hospitalidad. Y en este momento, hermanitas, nuestro Señor Jesucristo, que es el más alto, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, el Maestro, el Cordero de Dios, en sus últimas horas de vida, estaba arrodillado delante de sus discípulos, ay, me dio emoción, delante de sus discípulos lavándole los pies, unos pies sucios y llenos de tierra, de mugre, capaz hasta, me imagino yo, ¿no? Si andaban en sandalias con las uñas feas, sucios, y nuestro Señor decidió hacer eso en sus últimas horas antes de partir con el Padre. Y hay algo muy interesante, hermanos, porque esto, bueno, para mí es una de las cosas más interesantes de esta historia, y es que entre esos pies, 24 pies sucios, estaban también los pies de Judas, quien ya había decidido en su corazón entregarle a Jesús. Estaban también los pies de Pedro, que más adelante lo iba a negar 3 veces. Y estaban los pies de todos los demás discípulos que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar. Y aún así, el Señor Jesús decidió, por su propia voluntad, amarlos al punto de servirles de esa manera, arrodillándose, o sea, en el suelo, lavándole los pies a sus discípulos. Entonces, aquí va otra reflexión, hermanas, de pensar qué tan, qué tan dispuestos estamos nosotras de hacer algo así. Porque muchas veces, y se habla mucho del amor en la iglesia, ¿verdad? Se habla mucho del amor y que el amor, o sea, como la parte bonita del amor, pero el amor también tiene una parte dolorosa. No es fácil, o sea, para el Señor Jesús, aquí vamos a ver en el verso 21 del mismo capítulo, que el Señor Jesús, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, hermanas, ¿qué tan dispuestas estamos nosotras de amar a alguien que nos hizo daño, que nos va a entregar o que nos entregó o que nos dañó? En este acto tan maravilloso, Jesús, yo creo que básicamente él estaba ya perdonando a Pedro, por ejemplo, antes de que Pedro lo negara. Estaba perdonando a todos sus discípulos antes de que ellos hayan cometido los pecados más horribles. Jesús está limpiando a sus discípulos antes de ir a la cruz, hermanas. Y a mí me parece muy maravilloso porque el amor que él muestra en ese acto de humillación es demasiado profundo. Un acto de humildad, de perdón y de acción, o sea, de hacer, no de hablar, de no solo de decir, sino de hacerlo. Dice en el versículo 12 del mismo capítulo, claro. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Y esta pregunta sería también para nosotras. En esa época era insólito que una persona, digamos, con un rango o por lo menos que no era el esclavo, hiciera eso. Era como algo maravilloso que alguien se humillara a ese punto a lavar los pies. En el verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En el 15 dice, porque ejemplo os he dado, o sea, él mismo lo hizo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, hermanas, nuestro Señor Jesús reservó una de sus enseñanzas más lindas, una de sus lecciones más grandes, como el resumen casi de todo lo que él siempre predicó en su ministerio para su último día. Y lo dijo así, en el verso 34 dice, que ya lo leímos en la otra versión, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y es muy interesante, hermanas, que Jesús no lo deja como algo opcional, porque aunque debe ser de corazón, Él lo deja como un mandamiento, es decir, como algo que es una orden. Un mandamiento significa que es una orden que sí o sí se tiene que cumplir, independientemente de las circunstancias. En el 21 leímos que el Espíritu de Jesús estaba triste, que Jesús se conmovió en espíritu. Y eso significa que no era fácil para él. Y significa que para nosotras tampoco lo va a hacer, pero es un mandamiento. Entonces, sí o sí, como cristianas, debemos esforzarnos por amar de esa manera. Y a pesar de que pues también tiene que nacer del corazón, debemos esforzarnos para hacerlo como Él lo hizo, es decir, hasta el fin. Entonces nosotras como cristianas obedecemos el mandamiento por dos razones. La primera es porque es una orden de parte de Dios, pero la segunda, que es la más bonita, es porque Él lo hizo primero. Él nos dio el ejemplo, que nos amemos unos a otros. La palabra que utiliza para amar en este texto es agapao, que significa amor perfecto, amar, el amor de Dios para con el hombre. Incluso otro significado es amor autosacrificante. Es un amor que está dispuesto a sacrificar todo por los demás, que pone por encima de nuestros propios intereses, de nuestro propio bienestar, el bienestar de otros, que no está sujeto a cómo sean los demás. El Señor Jesús no dijo, llegó, estaba lavando los pies y llegó donde Judas y dijo, uy, Judas, ¿sabes qué? Mejor tú lávatelos porque yo no. No, el Señor Jesús en su corazón triste que tenía, igual se arrodilló, se humilló delante de Judas y le lavó los pies a Judas también. Así que ese amor no depende de lo que hagan los demás. No depende de si la hermana X me ofendió. No depende de si la persona ella me falló. Depende de lo que Dios hizo por mí. Entonces, ese amor no está sujeto a ninguna condición, a ninguna. Nosotros no amamos porque nos aman. Nosotros amamos porque Dios nos ama. Y esa es la diferencia. No amamos solamente a los que nos aman, amamos a todo el mundo. Amamos como Dios nos amó a nosotros. Nos amamos independientemente de lo que cualquier persona pueda hacer, porque amamos como Él nos amó. Y uno tendría que preguntarse cómo ha sido ese amor que Dios nos ha dado. Porque si Él dice, como yo os he amado, entonces, ¿cómo Él nos ha amado? El amor de Dios ha sido, bueno, cada una de nosotras lo ha experimentado, ha sido hasta el fin, sin límites, sin tiempo, sin barreras, servicial, aún siendo lo que nosotras somos, aún fallándole como le hemos fallado.
El Señor nos ha amado. Jesús amó a sus discípulos, incluso sirvió y amó a Judas, a Pedro, a todos los discípulos que lo iban a dejar solo. Dios ama porque Él es amor. Él no ama por lo que nosotras hacemos. Así que si algún día hemos llegado a pensar que el Señor nos ama por lo que hacemos, por cómo servimos, por cómo somos, por lo buenas que somos, en realidad Él nos amó antes de que fuéramos así. Él nos amó cuando no éramos nada, cuando no estábamos ni siquiera con Él. O sea, Él nos llamó y nos amó. Por lo tanto, hermanas, nosotras debemos amarnos entre nosotros como hermanos, entre nosotras como hermanas, damas, y también a los otros hermanos de la iglesia por la misma razón. No por lo que los demás son o por cómo me aman, sino porque Dios nos ama, porque Él es amor y porque hemos recibido de Él un amor completamente infinito y sin ninguna condición. El último versículo que leímos, el 35, Juan 13:35, lo voy a volver a leer. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y me llama mucho la atención esta parte, porque dice que en esto conocerán todos. Y es muy interesante que el resultado natural de amarnos entre nosotras, es que los demás sepan que somos sus hijas. Ese sería como vivir el verdadero evangelio. Amarnos entre nosotras es como vivir la verdadera fe. Muchas veces yo he conocido muchas iglesias de Cristo y he visto muchas en las que nos esforzamos tanto a veces por no parecernos a otras denominaciones, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Y entonces a veces nos preocupamos de que, por ejemplo, no vamos a hablar de tal forma porque así hablan aquellos. No vamos a hacer no sé qué porque eso lo hacen ellos. X. Todo eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Está bien porque, bueno, la sana doctrina, todo eso está bien. Pero es muy interesante que la verdadera razón por la que el mundo va a conocer que nosotras somos las verdaderas hijas del Señor Jesús, es por cómo nos amamos entre nosotras. Esa es la verdadera manera como los demás, como el mundo, como otras personas van a conocer el amor de Dios, porque nosotras nos amamos entre nosotras, van a poder vivirlo, van a poder palparlo. Em, Como les decía, hermanas, la verdad es que amar de esa manera no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. No es fácil perdonar, no es fácil. Me acordé hay un anciano en mi congregación aquí en Nogales que estaba predicando del perdón y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y era, perdonar es fácil hasta que te toca a ti. Y es la verdad, cuando a uno le toca perdonar y amar y humillarse, entonces ahí se da cuenta de que verdaderamente no es tan fácil. No es tan fácil dar y entregar y darse y servir. El mismo Señor Jesús lo vivió. Vimos que se conmovió en espíritu y declaró, uno de ustedes me va a entregar y estaba triste. Pero eso es lo que es sorprendente para el mundo y por eso ellos van a saber y conocer el verdadero amor de Dios, porque para el mundo eso no es normal. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero no era una sorpresa para él y aún así se puso triste, pero para el mundo eso es sorprendente. Alguien que escuchara esta historia que no sea cristiana, yo creo que se sorprendería mucho de ver cómo un hombre, un ser humano que está tan compungido en el espíritu puede hacer algo así. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotras en nuestras vidas cristianas, porque el mundo no predica eso, en el mundo lo que se habla es lo que te den, tú das. O sea, si tú no perdonas hasta que el otro se arrepiente y te pida perdón, pero Cristo dice todo lo contrario. Cristo se humilló y lavó los pies de Judas, aún sabiendo lo que él iba a hacer, y lo amó hasta el fin, aún sabiendo que él se iba a perder. Y esto nos hace pensar en algo importante, hermanas. Muchas veces nos preocupamos de cosas, como les decía, cosas que al final son importantes, pero lo principal es justo.
el amor que hay entre nosotras y eso es el verdadero evangelio, el verdadero testimonio que vamos a darle a las demás personas. Bueno, Jesús en este día nos está mostrando el camino más excelente, que es el camino de amar como Él nos ha amado. Así que quería hacerle unas preguntas de reflexión. ¿Qué harían ustedes si estas fueran sus últimas horas de vida y supieran que pronto va a terminar la vida y vamos a morir? Es para que lo piensen, no es para que me vayan a responder. La segunda sería, ¿cómo vamos a amar de ahora en adelante? Y la tercera, ¿cómo quiero que las personas del mundo conozcan mi testimonio de vida? Así que ya, hermanas, eso es lo que quería compartir con ustedes. Recordarles que a pesar de que es un mandamiento que nos tenemos que esforzar por cumplir, el Señor Jesús lo hizo en ejemplo, nos dejó el ejemplo y nos mostró que se puede y que es el camino más excelente, amarnos como Él nos ha amado.